Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Vamos a comenzar, señores, con la serie Libros en Video. El primer libro que vamos a ver es un libro que es muy especial para mí. Fue el primer libro que me leí. Y es El sentido común en el ajedrez de Manuel Lasker. Un tremendo libro, un verdadero clásico. Y que es un resumen de 12 conferencias que Lasker dictó en Londres en el año 1895, un año después de convertirse en campeón mundial, luego de derrotar a Wilhelm Steinitz. Lasker, señores, ha sido el campeón mundial que más tiempo ha durado reinando siendo campeón mundial, 27 años, desde el año 1894 hasta el año 1921, donde Capablanca le ganó el título en La Habana. Entonces, señores, este libro es muy interesante. También cabe destacar que Víctor Korchnoi, uno de los grandes maestros más fuertes nunca en haber sido campeón mundial, dijo que este fue uno de los libros que más lo influenció, que más lo ayudó en sus inicios. Entonces, señores, sin más preámbulos, aquí vamos a tratar en el capítulo 1 la primera conferencia. En esta conferencia, Lasker define el juego y habla que el ajedrez no es simplemente un juego. Si hubiese sido simplemente un juego, no había sobrevivido durante tantos siglos. Y todos sabemos que el ajedrez nos ayuda a desarrollar nuestra capacidad analítica, nuestro pensamiento crítico, entre otras cosas. También él destaca que muchos jugadores consideran el ajedrez como una ciencia, eh, otros lo consideran como un arte. Según Lasker, el ajedrez es primeramente una lucha. Una lucha donde se unen armónicamente los factores obviamente intelectuales, artísticos y también científicos. Entonces, señores, aquí también él define que la manera en que Lasker ve el ajedrez es como dos generales comandando su ejército. Obviamente el ajedrez se modeló de una guerra entre dos reinos, ¿no? Entonces, Lasker es muy interesante, se aprende mucho, ya que Lasker introdujo lo que es la psicología al ajedrez. Lasker era un hombre muy culto, era doctor en matemáticas, era filósofo, y él aplicó el principio de que no solamente hay que jugar la posición, también hay que jugar el oponente. O sea, no solamente hay que hacer una buena jugada, pero también hay que hacer una jugada, la mejor jugada para el oponente, ¿no? Que moleste más al oponente con el cual se esté jugando en ese momento. Entonces, en el primer capítulo, él analiza 4 ejemplos sobre la apertura, básicamente. Cómo se debe abrir el juego, cómo se debe desarrollar las piezas al inicio de la apertura. Entonces, en este ejemplo, las blancas jugaron E4 y las negras E5. Lasker siempre recomendaba abrir el juego con el peón de rey, o sea, E o D, para ambos bandos, ya que abriendo con el peón de E o D se le da mayor rango a las piezas. En este caso se abre la dama y el alfil. Entonces, caballo F3, excelente jugada tocando en E5 y D6. Una jugada totalmente jugable. Quizás caballo C6 sea mejor, pero D6 es jugable. Alfil C4, jugada excelente tocando en la posición, el punto más vulnerable de la posición negra, que en este caso es F7. Las negras que jugaron H6. Lasker comenta que hasta ahora las negras habían jugado bien, pero que en esta posición H6 es un error y que lo más probable que provocó ese error fue la preocupación de las negras de un ataque prematuro, o sea, con caballo G5 en este caso, pero eso es un error. Realmente aquí se debió jugar caballo C6 simplemente desarrollando una pieza, ya que caballo G5 no es para temer, porque si caballo G5, las negras jugaban, por ejemplo, caballo H6 defendiendo el punto F7 con el caballo. Pero bueno, jugaron H6, las blancas jugaron caballo C3. Miren la manera, señores, en que las blancas se están desarrollando. Una manera muy armónica, colocando las piezas en posiciones de ataque, ¿no? Donde controlan muchas casillas, especialmente el centro, que siempre se debe tratar de controlar el centro o con peones o con piezas. Aquí las negras jugaron alfil G4, que es un error. Como dije antes, Lasker recomienda sacar los caballos antes que los alfiles, que es lo correcto. En esta posición,
las blancas jugaron caballo E5. Si peón por caballo, simplemente dama por G4 y las blancas ganan un peón y deberían ganar la partida ya que tienen todas sus piezas desarrolladas, ¿no? Pero las negras jugaron alfil por D1 y cayeron en una trampa mortal. Aquí las blancas jugaron alfil por F7 y luego de rey E7, caballo D5, mate. Muy interesante, señores. Un mate que realmente a muchos participantes se lo han dado y que es importante recordar. Entonces, señores, en el segundo ejemplo de la primera conferencia de Lasker, el libro del sentido común en el ajedrez, vemos lo siguiente. Aquí, señores, luego de E4, E5, caballo F6. Esa jugada es jugable. Las blancas atacan en E5 y las negras también atacan en E4. Esto se llama la defensa Petrov. Aquí las negras capturaron en E5 y, perdón, las blancas en E5 y las negras siguieron con caballo C6. Aquí comenta Lasker que evidentemente las negras creen ciegamente en el principio del desarrollo rápido. Y no optan por tomar también el peón E4 de las blancas. Sacrifican un peón para ganar ventaja en desarrollo. Cabe destacar que esta estrategia la usaba mucho Paul Morphy. Y en uno de los videos que tenemos aquí en el canal sobre las partidas clásicas, que se lo voy a poner en el link en la descripción, se ve un ejemplo de este tipo de juego. Entonces, las blancas tomaron el C6 y el negro tomó con el peón de D. Aquí se puede ver cómo ya a costa de un peón las negras le abren el camino a los alfiles. Tienen un caballo desarrollado y los alfiles salen al ataque muy rápidamente, ¿no? Aquí las negras tienen ventaja de desarrollo, mientras las blancas tienen ventaja de material. Luego de 3, las negras jugaron alfil C5, tocando en F2, muy bien. Aquí las blancas jugaron alfil G5, que es un error. Aquí a lo mejor, aquí realmente caballo G4 es una amenaza, tocando en F2. No hay un caballo en G1 para jugarlo a H3. Por tanto, las blancas aquí debieron jugar alfil E2 para cubrirse de caballo G4 y preparar el enroque corto, señores. Pero jugaron alfil G5, que constituye un error. Aquí las negras jugaron caballo por E4. Las blancas jugaron alfil por dama, lo que produjo un mate muy bonito. Luego de alfil por F2, rey E2 y alfil G4. Con mate, señores. Muy interesante, muy interesante. Aquí se ve como la violación de los principios de no sacar los caballos antes que los alfiles. En esta posición, bueno, en las dos ejemplos que hemos visto, le han hecho al bando perdedor muchísimo daño, señores. Entonces, vamos a ver el tercer ejemplo. Entonces, en esta posición, luego de E4, E5, las blancas juegan F4, planteando el gambito de rey, señores. El gambito de rey, recuerden que esta conferencia se dio en el año 1895. Ya se estaba saliendo de esa tendencia, pero en la época que se hizo esta conferencia, el gambito de rey era una apertura que era muy popular. Entonces, la idea detrás de F4 es sacrificar un peón para tener un desarrollo mucho más rápido. Que sea bueno o malo, Lasker no lo trata porque estamos tratando de explicar los principios básicos del desarrollo. En esta posición, el negro jugó, capturó el peón, y el blanco jugó alfil C4. Aquí quizás sea mejor jugar caballo F3 para cubrir el jaque en H4, pero alfil C4 es una jugada
muy romántica que ataca el punto F7 de una vez. Entonces, aquí tenemos acá las negras y luego de rey F1, devolvieron el peón con D5. Una jugada muy interesante, ya que aquí las negras devuelven el peón para también abrir líneas a sus piezas y poder defenderse de manera más eficaz. Aquí las blancas capturaron en D5 y luego de G5 jugaron caballo F3. Aquí las negras jugaron dama H5, clavando la dama blanca. Y las blancas jugaron H4, clavando a su vez la dama negra. Aquí, señores, obviamente, peón por, luego de torre por, luego de que se mueva la dama, o sea, las blancas tienen una ventaja de desarrollo con la cual deben ganar, señores. Por tal razón, las negras jugaron H6. Que no es una buena jugada. No es una buena jugada. En esta posición, las negras debieron jugar alfil G7. Ya que el peón de H5, el peón de H5 es un peón intocable. Porque no puede tomar de peón. Porque la torre cuelga en H1. Y no puede tomar de caballo. Porque la dama en D1 está clavada. Entonces ese peón podía esperar. H6. Aquí las blancas le dan un golpe táctico muy interesante a las negras con alfil por F7, señores. Aquí la jugada única es dama por F7. Rey por F7 no sirve, ya que luego de caballo E5, la dama se pierde en H5. Pero luego de dama por F7, las blancas juegan caballo E5 y luego de dama G7 y dama H5 jaque y de G7 con caballo G6 se toca el rey y la torre de H8 recuperando material. Entonces luego de rey de 8, caballos por H8 y H por G5. Aquí, señores, las blancas tienen dos peones y una mucho mejor colocación de las piezas por la calidad. Si se fijan aquí, en esta posición, todas las piezas negras, señores, todas las piezas negras están en la primera fila, mientras la dama está en una posición muy interesante. La columna está abierta para la torre. Ya tenemos un peón en el centro. Aquí las blancas tienen ventaja. Entre dos jugadores de fuerza más o menos igualada, las blancas aquí deben ganar. Entonces, señores, vamos al cuarto y último ejemplo de la primera conferencia del libro El sentido común en el ajedrez de Manuel Lasker, señores. Entonces, esta partida es un poquito más larga, pero es muy interesante. Aquí las blancas abren con E4, luego D6, D4 y D5. Esta es la posición inicial de la defensa francesa. Aquí las blancas juegan caballo C3, caballo G6, alfil E5 y alfil E7. Es un pequeño error. Según Lasker, aquí se debió cambiar primero en E4 y luego jugar alfil E7. De esa manera se obtendría una posición para las negras un poquito más sólida. Pero luego de alfil E7, alfil por F6 y caballo F3. Como explicamos ahorita, sacando los caballos hacia el centro antes que los alfiles. Aquí las negras se enrocaron, que es un error. Aquí las negras definen muy rápidamente la posición de su rey, mientras el blanco todavía tiene las cartas abiertas. Se puede enrocar del flanco de rey o del flanco de dama. En esta posición, según Lasker, era mejor jugar peón por D4, caballo por y caballo BD7, desarrollando el flanco de dama con B6, enroque y alfil B7. Es una posición
donde quizás el blanco esté un poquitín mejor, pero el negro se defiende muy bien. Al derrocarse, luego de alfil de 3 y B6, luego de E5, ya las blancas están un poquito mejor porque tienen el peón en E5 les proporciona ventaja de espacio. Luego que el peón pasa la cuarta demarcación, si está defendido, perdón, le proporciona al bando que posee el peón ventaja de espacio. Aquí las negras jugaron alfil E7 y las blancas jugaron H4, comenzando el ataque hacia el flanco, hacia el rey enemigo, que se enrocó de manera prematura. Todavía aquí, luego si se juega por ejemplo la dama de 2, el blanco se puede enrocar en cualquiera de los dos flancos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí, señores, es muy difícil la posición negra, ya que aunque el alfil venga a B7, los peones negros bloquearían la acción de su propio alfil. Por eso quizás aquí jugaron las negras alfil B7. Pero quizás en vez del alfil B7 era mejor una estrategia era jugar alfil A6 para tratar de cambiar el alfil blanco y en caso de que no, por lo menos controlar una diagonal muy importante. Pero jugaron alfil B7, que es un error grave, ya que aquí las blancas pueden sacrificar en H7. Un sacrificio súper temático que es muy importante conocer y se le llama el regalo griego, señores. Entonces aquí tomaron en H7 y luego de caballo G5 jugaron rey G6. Si por ejemplo rey G8, luego de dama H5, las negras están perdidas. Si por ejemplo alfil por, peón por y F6, luego de G6 el mate es inevitable. Por tal razón, las negras jugaron rey G6. Aquí también era interesante rey H6, pero Lasker no analiza esa variante. Pero simplemente luego de dama de 2, clavando el rey, estamos amenazando jugar caballo por E6 con un doblete mortal sobre el rey negro. Aquí también las blancas tendrían ventaja, pero jugaron rey G6. Entonces, aquí jugaron las blancas caballo de 2. Este caballito viene para F4 y luego de alfil por, peón por F5. Buscando, señores, la manera de escabullirse, ¿no? Hay que buscar la manera de escabullirse, irse con el rey. ¿Qué pasa? Aquí dama G5 no era bueno, ya que luego de caballo F4, rey G5, obviamente dama por permitía dama H5 mate, rey F5, dama de 3, rey G4, dama H3 y luego de rey por dama F3 es mate. Un mate, señores, muy bonito. Por eso jugaron F5 a ver si se pueden escapar. Pero luego de peón al paso, rey F7, caballo F4 y cuidado que ahora la torre viene para la séptima fila. Perdón. Entonces, por tal razón, las negras jugaron torre H8, ¿no? Ahí parece ser como que si las negras se podrán salvar. Pero aquí juegan las blancas dama G4, haciendo el doble sacrificio, señores, de torre. Que obviamente las negras no lo pueden tomar. Aquí tomaron en H1, pero luego de rey de 2 capturaron en F6. Obviamente, si torre por A1 o torre por H7 defendiendo el punto G7, seguirá lo mismo, que sería dama por E6 y luego de rey F8, caballo G6 con mate. Por eso, las negras jugaron G por F6. Pero ahora, luego de jaque en G6, rey E7, dama G7, rey E8. Aquí, señores, tenemos una posición muy difícil para las negras, señores.
Aquí ahora se encuentra el rey en la posición más vulnerable. Entonces ahora las blancas capturan en H1. Y luego de rey G7, se ve un poco difícil cómo ver, bueno, realmente cómo ver que las negras, la manera más rápida de terminar la partida. Pero aquí simplemente, señores, torre H7 es una jugada muy bonita. Y luego de rey por dama F7, rey H8 y caballo G6. Obviamente, si rey H6, las blancas tenían dama G6 con mate. Entonces, señores, partidas muy interesantes. Entonces, Lasker comentaba sobre este tipo de estos 4 ejemplos que hemos visto. Si se fijan, en los ejemplos que hemos visto, se puede llamar la atención que el bando que ha perdido siempre tenía la mayor parte de sus efectivos en posiciones tales que no podían influir desde ellas sobre las situaciones claves en la partida. Miren, por ejemplo, en esta partida hubiera dado prácticamente igual que las negras no tuvieran las piezas del flanco de dama, ya que no hicieron nada para la defensa del rey. Entonces, luego de haber examinado estos 4 ejemplos, Lasker da unas reglas, ¿no? Que hay que tomarlo, como dicen, con un grano de sal, pero unas reglas sobre la apertura. Entonces, déjenme poner la posición inicial. Lasker dice, la primera regla es, en la apertura no se debe mover ningún peón que no sea ni el del rey ni el de la dama. La segunda regla es, señores, que en la apertura no debe moverse 2 veces, perdón, la misma pieza, sino que hay que colocarla en la casilla precisa mediante una sola jugada. Dice Lasker que según su experiencia, la mejor casilla para el caballo es son las casillas, por ejemplo, con blancas, C3 y F3. Obviamente, muchos principiantes hemos jugado caballo H3 o caballo A3. Caballo C3 y caballo F3 tiene lógica, ya que por ejemplo un caballo en A3 solamente controla posiblemente 4 casillas, señores. Mientras que un caballo en C3 controla el doble de las casillas, que serían potencialmente 8 casillas. Por tal razón, aquí se puede ver claramente por qué los caballos son mejores en las casillas F3 y C3, y también las casillas C6 y F6. Entonces también dice que los alfiles, dice Lasker que los alfiles, cualquier casilla dentro de la diagonal es buena, pero si no se les quiere exponer al cambio, pues entonces la casilla C4 y C5 para C4 y F4 para las blancas, y C5 y F5 para las negras, para colocar los alfiles. Otra cosa, señores, que destaca Lasker es el desarrollo de los caballos antes que los alfiles. Eso es de suma importancia, desarrollar los caballos antes que los alfiles. Señores, ya es sencillo. Si colocamos un caballo en A1, nos tomaría varias jugadas. Para llegar a H8. Sin embargo, si colocamos un alfil en H1, con una sola jugada llegamos a A8. O sea, el caballo es una pieza mucho más lenta que el alfil. Por tal razón es necesario desarrollar los caballos, primero que los alfiles. Especialmente, dice Lasker, el caballo de dama. Antes de mover el alfil de dama, que sería este alfil. Y por último, dice Lasker que no es conveniente capturar el caballo de rey, en este caso el caballo de F6, del contrincante antes que éste se haya derrocado. Sobre la primera ley de no
abrir el juego con un peón que no sea el de E o el de D, la que dice que es una excepción. A veces hay que sacar, abrir con el peón de C. En este caso, esto se llama apertura inglesa. Y se saca antes que se abre así, porque el caballo, luego que esté en C3, bloquearía este peón y no se podría desarrollar. Entonces, señores, aquí ponemos fin al primer capítulo del libro El sentido común en el ajedrez. Le vamos a traer todos los capítulos en video y esperamos que hayan aprendido algo y que les sirva, señores, para su desarrollo. No olviden suscribirse al canal, dejar un me gusta, compartir el video y nada, nos veremos, señores, en el próximo video.